Bueno, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso para todos los aquí presentes. Y bueno, este día esperado ha llegado con mucha emoción, ilusión y alegría. Hoy iniciamos un par de webinars, de pronto pueden ser tres, a través de los cuales vamos a presentar nuestro grupo de facilitadores de Intro 2024. Vamos a grabar esta sesión porque nos parece importante que las personas que no tengan la oportunidad de estar en directo la puedan ver con tranquilidad posteriormente. Bueno, quiero contarles primero que todo, verificando si me están escuchando bien, que el proceso de selección de este grupo maravilloso de facilitadores que nos va a acompañar en Intro 2024 en México ha sido una tarea gratamente difícil. Invitamos a 22 facilitadores en total para escoger 14 facilitadores dentro de esos 22 invitados que generosamente aceptaron la invitación. Recibimos 20 propuestas de talleres inéditos diseñados específicamente para Intro, y dentro de los 20 escogimos 13 propuestas específicas para 12 talleres, y un facilitador va a estar con actividades eh, complementarias. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar esto. Es gratamente difícil, que hubo momentos en que nos encontramos en la disyuntiva de que todas las propuestas estaban en un muy alto nivel, y por eso empecé con esto, lo había olvidado. Demoramos más de lo previsto. La idea era que el 5 de abril hubiésemos tenido toda la plantilla de facilitadores listos, pero realmente nos demandó más tiempo. Y por eso prácticamente hasta el día de ayer tuvimos ya la plantilla totalmente definitiva. Por eso corrimos el inicio de la presentación de los facilitadores a- al día de hoy, porque inicialmente habíamos programado para el pasado martes, antes de ayer. Hoy vamos a hacer una primera presentación. No podemos presentarlos todos en un webinar porque queremos tener la posibilidad de conversar con cada uno de ellos. Entonces hemos dividido inicialmente en dos grupos. Puede que por agenda resulte a última hora tres grupos. Muy bien. Eh, Preparando este webinar, intenté hacer algo que definitivamente se convertiría en algo no muy fácil, y es cómo los perfiles, la hoja de vida de cada uno de los facilitadores, poder presentarla de una manera breve, pero sin omitir nada. Entonces decidí salomónicamente que mejor cada uno de los facilitadores se presente. Entonces, obviamente por cortesía vamos a empezar con nuestras invitadas facilitadoras, con las damas primero. Entonces, la idea es que cada uno, su nombre, dónde se encuentra y su perfil profesional. Entonces, Marcela, tú que fuiste la primera en unirte a este webinar,
muy puntual. Entonces, Marcelita, bienvenida. Tengo el gusto y el honor de presentar a Marcela Tapia, una de nuestras facilitadoras de Intro 2024. Marcelita, te escuchamos. Hola, buenas tardes y aprovecho para decirles a todos, hola, qué rico ver tantas caritas conocidas y a los que no conozco, pues estoy segura que pronto nos vamos a ver. Mi nombre es Marcela Tapias, soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos, en Sunny Isles, en la Florida. Y perfil profesional, esa es la parte que menos me gusta, pero bueno, acabamos. Soy psicoterapeuta integrativa, soy coach espiritual transpersonal, tengo un máster en enneagrama, tengo un máster en breathwork y digamos que me identifico como una mujer que siempre ha estado buscando información y herramientas que le permitan crecer, primero para mí. Y en ese crecimiento y en ese verificar esa información, esas herramientas, cuando veo que me sirven y han hecho cambios en mi vida y me han permitido transformaciones, entonces me dedico también a compartirlas. Y eso es lo que hago, acompañar procesos de transformación personal. Muchas gracias. Bueno, doña Erika Siever, mi gran amiga, compañera, caminante de este sendero que hace tiempo escogimos, por favor, te escuchamos. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Germán, y hola a todos. Qué rico verlos por acá. Soy colombiana también, pero vivo en Chile hace un poco más de 20 años. Y el perfil profesional, a ver, me dedico también a procesos de desarrollo de, de la conciencia humana, al desarrollo organizacional, al desarrollo de persona a persona. Eh, He estado los últimos 30 años, ¿sí? Buscando también, primero para mí, conocerme, buscando información que ojalá sea la de mayor sabiduría, que me permita trascender todos esos aspectos del ego que vamos encontrando y que son tan complejos y nos limitan tanto. Y he ido encontrando, claro, información muy hermosa que además me ha inspirado para formarme, para estudiar y para luego dedicarme definitivamente a esto, al trabajo con las personas. Soy originalmente administradora de empresas. Como profesión, trabajé varios años en empresas multinacionales y desde allí también pude experimentar yo misma y también ver todo el malestar, el sufrimiento de las personas y especialmente en ese ámbito de lo laboral, de lo que hacemos, ¿no? Sin darnos cuenta de la maravilla, de la oportunidad que es poder entregar todos nuestros dones. A eso no me dedico ya, pero por supuesto que es una herramienta que aplico en todo lo que hago también, traigo eso también. Y hace muchos años pues me dedico al eneagrama, ¿sí? De manera profesional, lo entrego tanto en organizaciones como en procesos personales. También eh, he hecho formaciones en psicología transpersonal, en Escuela de la Magia del Amor, tengo la formación completa en la maestría y aprendí con Gerardo Schmedlin. Con él tuve la dicha de estar de manera presencial junto con tantos otros como Germán. Y esa mezcla de todos esos recursos del estudio de la psicología positiva, el estudio de la psicología transpersonal, el estudio del eneagrama y de tantos otros que ahora pues, digamos que lo más importante es que trato de poner todos los recursos que estén a mi disposición y que han pasado por mí al servicio de los otros, ¿sí? Y especialmente desde la Escuela de Magia del Amor, que a mí me hace mucho sentido porque pienso que en realidad nos abre
las puertas, la mirada a un nuevo paradigma que sí nos permite ir más allá de lo cultural, más allá de lo aprendido y poder realmente salir de los estados de sufrimiento. Desde ese lugar transmito y hago todo lo que hago y bueno, es un honor, es una alegría estar con todos ustedes por supuesto también participar en intro. Así que qué rico. Muchas gracias, Germán. Eso sería. Bueno, hoy voy a presentarles 5 de nuestros facilitadores. Por favor, me ayudan por ahí con un micrófono para silenciarlo. Ok. Vamos a tener facilitadores de España, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, como ya escucharon a Marcela, de Colombia y por supuesto de México. Continuando con las damas, en primer lugar, alguien que ya muchos de ustedes ya conocen, porque eh, logré convencerla, creí que había perdido mis dotes seductores hace muchos años, pero parece que no fueron del todo porque logré seducir a una mujer muy especial para que cumpliera una doble función. Bueno, realmente es multifuncional, polifuncional. Y también va a estar como una de las facilitadoras dentro. Y empezamos con los mexicanos, con nuestros hermanos y amigos mexicanos. Entonces aquí con una de sus representantes que irradia toda la alegría, lo que ella llama el folclore, la calidez humana de nuestros amigos y hermanos mexicanos. Me refiero a Blanca Venegas. Entonces, Blanquita, bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre los saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos y estoy que las manitas me están sudando porque todo me imaginé, menos que a estas alturas de este año, yo iba a tener el honor de ser facilitadora para Intro 2024, el evento de Enneagrama más grande de Iberoamérica, que no me canso de decirlo y espero que este mensaje le llegue a muchas personas. Y bueno, creo que algunos probablemente ya medio saben quién soy porque me ha tocado participar con ustedes. Estuvimos el año pasado juntos en Intro, en esa experiencia tan maravillosa que al día de hoy me tiene así de entusiasmada y por lo cual estoy aquí más que involucrada con Germán. Le digo, me vas a soñar. Bueno, ya nos soñamos. Estamos a punto de decirnos sí acepto, ¿verdad, Germancito? Y continuar un rato en el camino juntos haciendo algo bien espectacular que es tocarles el corazón de las personas. Mi perfil profesional, a mí tampoco me encanta platicarlo en este contexto, porque ahora verán, tengo 25 años dedicándome a la logística, a las aduanas, al comercio internacional, a todo lo que tiene que ver con unir el mercado y el mundo. Yo llegué a ese mundo de manera autodidacta. Hoy día cuento ya con certificaciones que me avalan todo mi expertise de 20 años de experiencia, un poquito más de 20 años. Y dentro del del desarrollo profesional y conforme yo fui avanzando bueno, ahora ya sé aduanas, ahora ya sé transportación, etcétera, fui haciendo un portafolio de información y después de productos y servicios, me di cuenta de algo. Número uno, que casi siempre el perfil que yo atendía eran a las MIPYMES, que en mi país quiere decir las micro, pequeñas y medianas empresas. Y algún día me preguntaron, ¿por qué te enfocas en ellos? Y mi respuesta del corazón salió a decir, porque son los más vulnerables, porque son los que necesitan ayuda, porque son los que no tienen expertise y porque las agencias grandes no los voltean a ver. ¿Quién los va a voltear a ver? Alguien que empezó igual de chiquititos que ellos. Entonces me enfoqué en el desarrollo, en potencializar, en ayudarlos, en profesionalizarlos, en aterrizar la información que puede ser muy compleja en las aduanas para personas que era la primera vez que hacían un proceso de importación o exportación o compraban en el exterior. Y bueno, sin embargo me di cuenta de algo durante todo este tiempo, que no había mucho desarrollo profesional, por más que yo les aterrizara la información, por más que yo pusiera todo mi empeño, y asimismo yo veía que tampoco crecía mucho. Y entonces en ese momento llega información a mí y me doy cuenta que en el mundo empresarial uno no crece
profesionalmente si tú no creces personalmente? Y justo es ahí, alrededor de ese pensamiento, que llega a mí el eneagrama. Y entonces, desde el 2019 comienzo a estudiar eneagrama. Hoy día estoy en proceso de certificación para tener títulos igual de espectaculares y de fancies como los que tienen todos ustedes y poder decir que soy una orgullosa coach de eneagrama. Y entonces es ahí donde comienzo a meterme en el desarrollo personal. Veo que a través del desarrollo personal sí o sí podemos afectar nuestras empresas, los que somos empresarios o los que tenemos algún proyecto, y veo cómo puedo empatar estas dos pasiones mías, el ser empresaria y el desarrollo personal de la mano de la herramienta del eneagrama, y hago esto. Y entonces por eso es que estoy aquí. Y por eso es que Germancito ahorita me da la oportunidad de poder estar con ustedes como facilitadora en uno de los talleres, pero lo que más me entusiasma de estar en Intro 2024 es volver a vivir la experiencia de lo que es nuestro retiro y nuestro encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Bueno, ya vimos la cara hermosa de los facilitadores en el día de hoy. Ahora tengo que mostrarles unas caras no tan hermosas, pero lo que sí les puedo garantizar es que este par de caballeros tienen unos corazones inmensos, inmensos. Dos amigos de Lima que conozco hace muchos años, que además me encanta envolverlos a tener juntos, porque hace muchos años trabajaron juntos. Y bueno, por edad, dignidad y gobierno, vamos a empezar, y creo que Jorge no estará en desacuerdo conmigo. Empecemos con nuestro gran amigo Eduardo Rosas. Eduardo, bienvenido. Hola, buenos días, tardes, noches o lo que corresponda. Gracias, Germán, y un gusto verles y conocerles, y un gusto muy especial también de estar viendo a Jorge. Mi querido Jorge, que sea un buen tiempo que no estábamos en contacto y que estamos, ahora sí que es una persona que llevamos en el corazón desde ya no sé de cuánto tiempo, no quiera, no quiero, a ver, déjenme, es que apareció aquí. Dice mi computadora que le confirmen que estoy hablando. ¿Qué idioma? Que le confirme que estoy hablando, no le estaré hablando en chino. Entonces sí, una gran alegría de verme, de verlos y de ver, y particularmente ahorita a Jorge. Hablar de la hoja de vida, currículum vitae, etcétera, también, pues no son de las cosas que a uno le encanta andar ahí. Y a estas alturas del partido ya quisiera uno dejar atrás el juntar tanto papeleo y tanto exhibicionismo, pero bueno, ¿a qué me dedico? Yo vivo en la ciudad de León, Guanajuato, en México, ahorita tranquilamente a 30 grados centígrados, cocinándonos. De profesión soy médico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me especialicé en medicina interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente me desarrollé una maestría en enseñanza de la medicina. He practicado la enseñanza de medicina prácticamente desde que terminé mi carrera. Posteriormente hice una maestría en psicoterapia Gestalt, que fue un punto clave en mi vida, el conocer la psicoterapia y conocer la Gestalt. Cuando yo empecé a estudiar la maestría, el director de la escuela me vio un individuo ecléctico, genial, y me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Le digo, soy médico. Me dice, ok, aquí vas a aprender exactamente todo lo que te ha hecho falta a lo largo de toda tu vida profesional. Entender quién es el ser humano y cómo profundizar con el ser humano. Y tuvo razón. La maestría en psicoterapia me abrió un panorama hermosísimo y cambió totalmente el ejercicio de mi profesión. Me he dedicado, a partir de ahí, empecé a desarrollar dos cosas. La primera fue que
en esa situación fue cuando yo conocí Eneagrama. Estoy hablando ya de la década del siglo pasado. Las canas son representativas de eso. Ya con estas canas podemos hablar de siglos anteriores. Y fue alrededor de 1996-98 que yo conozco Eneagrama. Y a partir de ahí empiezo a profundizar en él, a estudiar en él, y durante un buen de años trabajé dando seminarios de Eneagrama aquí en la ciudad de León y en otras ciudades de aquí de México. Y ha sido un proyecto muy interesante el estar dando estos talleres de conocimiento a través, está lo que nosotros llamamos el sendero interior. También en Colombia yo tuve la oportunidad de conocer a Gerardo Schmelding, y con él, conociéndolo, conocer la Escuela de Magia del Amor, que también ha sido otra pista extraordinaria en el desarrollo de mis actividades. Yo decidí dividir mi vida profesional en dos caminos. Una, mi vida como médico, mi consultorio, el hospital, todo esto. Y la otra, mi camino en el terreno de la psicoterapia, del apoyo emocional y del trabajo con el eneagrama. Eh, a mediados de la década pasada, el proyecto de eneagrama, de trabajar con él, lo dejamos en una pausa temporal, porque abrí un capítulo especial en mi desarrollo y en mi trabajo, que fue el de la tanatología. Entonces, una gran parte de mi esfuerzo lo he dedicado a acompañar a personas en el proceso tanatológico. Las pérdidas de la salud, la pérdida de la vida, la pérdida de los seres queridos, que ha sido una experiencia muy dura, pero extraordinariamente enriquecedora y maravillosa. Y es algo a lo que me sigo dedicando hoy, al acompañamiento tanatológico. Em, También, dentro de lo que he estado haciendo, a raíz de la pandemia, cuando nos cayó la pandemia hace 4 años, me vi en la necesidad de cerrar mi consultorio médico. Ya tenía yo el proyecto de la jubilación profesional en ese sentido, y la pandemia me dijo, pues si ya pensabas hacerte a un lado como médico, pues ahora yo te digo, quítate, que ya llegué. Entonces tuve que cerrar el consultorio y me dediqué entonces más de lleno a todo el acompañamiento tanatológico por tantas cosas que se dieron también durante la pandemia. En la actualidad tengo mis grupos que yo hemos llamado reflexiones de vida, que son emanados del trabajo tanatológico, del conocimiento de Eneagrama, y buscamos el desarrollo integral de la persona a través de estos cursos y talleres. Ahorita tengo un grupo que tiene ya en un acompañamiento por más de 15 años, y cada vez que les digo, es que ya vamos a terminar de trabajar, el grupo dice, pues a ver qué te inventas, pero nosotros aquí seguimos y no nos vamos. Finalmente, en la última temporada de mi vida, bueno, me he dedicado también al estudio de las neurociencias. He estado desarrollando diplomados de neurociencias en la educación y en la formación para adultos mayores, la certificación para dar cursos y talleres a través tanto presenciales como vía internet. Y estoy trabajando ahorita en eso. Ocupo también otra parte de mi tiempo como profesor de patología y desarrollo humano para personal de enfermería en la carrera de enfermería. Y finalmente, desde hace 25 años, pertenezco y formo parte del movimiento Sufi Internacional, la escuela de Hazrat Inayat Khan, en donde trabajamos pues la reflexión, la meditación, una serie de cosas, y en donde me desempeño con una categoría que se llama Sherach, que es el desarrollar y trabajar fuertemente en la promoción y en eh, el trabajo de la espiritualidad dedicada para el mundo y para las personas que se quieren acercar sin la necesidad de pensar en una religión o en un concepto así, sino es una escuela totalmente
abierta que solamente tiene un dogma, y el único dogma que tiene nuestra escuela es que no existen los dogmas. Y más o menos en eso estoy, a eso me dedico, y estoy encantado de haber recibido esta invitación. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, con mi amigo Jorge tuve que aplicar aquello de que cuando la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Jorge ha sido invitado todos los años anteriores a Intro 2022, Intro 2023, a que viniera a Colombia. Lastimosamente no fue posible. Entonces decidimos ir a México, donde él está, para que hiciera parte de Intro. Entonces, te escuchamos, Jorge. Muchas gracias, Germán. Yo no sé qué es peor, si ser el primero o ser el último, ¿no? Pero bueno, así se dieron las condiciones. Bueno, yo tengo poco que decir, pero dentro de lo poco que puedo compartir, quizá lo más importante es decir que estoy muy agradecido también, entre otras cosas, por la amistad que nos une, Germán, Eduardo, también Lalo, que bueno, así le decimos nosotros acá a los Eduardos cariñosamente. Lalo, después de muchísimos años, quizás unos 8 años que no nos vemos, que no coincidíamos, ¿no? Yo sí tengo fechas precisas. Eduardo Rosas fue pues la persona que me introdujo en el mundo del enneagrama en el año 2020, hace 24 años ya que yo tomé el seminario que él dictaba en su momento en León, Guanajuato, y que fue un parteaguas para mi vida, ¿no? A partir de ese momento, pues se hizo la siembra de algo que más adelante fue creciendo y que me fue permitiendo encontrar referencias para manejar mucho mejor mi vida, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces, desde hace estos 24 años, fue que yo comencé a introducirme en el conocimiento, en el mundo del eneagrama, primero muy fuertemente de manera teórica. Yo soy muy curioso y siempre me ha gustado investigar y también he tenido una formación autodidacta importante en la materia teórica, pero luego estos 25 años casi, pues lo que me han permitido es contrastar esto en mi vida. Cuando yo tomé este seminario tenía 23, 24 años, estaba muy jovencito, ¿no? Era un niño prácticamente, ¿no? Ahora ya casi con 50, ya tengo muchas mayugaduras, ¿no? Ya la carrocería pues se ha simbrado, ¿no? Y la propia vida me ha ido colocando en mi sitio. Entonces, lo que yo puedo compartir con todos ustedes ahora que tengo la oportunidad de estar como facilitador es precisamente eso. Básicamente es mi experiencia de vida, ¿no? Yo, al igual que Blanca, trabajo en comercio exterior y aduanas, tengo una formación en negocios internacionales. Durante estos 25 años he trabajado yo también en el medio, ¿no? Entonces ahí es donde yo me desenvuelvo de manera profesional, pero también trabajo por aparte como consultor, tanto personal como profesional, básicamente en lo que es desarrollo personal, comunicación y liderazgo. ¿No? Y como tallerista, trabajando con el enneagrama, ¿no? Eso es lo que he estado haciendo. Yo radico en la Ciudad de México. Aquí durante algún tiempo estuvimos también nosotros llevando la Asociación Mexicana de Enneagrama, que estuvo funcionando durante varios años. Desafortunadamente en este momento no está activa, está dormida, la tenemos por ahí todavía pues, pendiente para ver si la reactivamos, pero durante muchos años estuvimos llevando también ese proyecto, y ahí estuve yo dirigiendo o presidiendo esta asociación, porque consideramos nosotros que en grupo se avanza mucho mejor, que en grupo podemos acompañarnos, podemos aprovechar las sinergias que se dan. Entonces, pues eso es lo que estaría yo compartiendo con todos ustedes, mi experiencia que tengo también en el ámbito del desarrollo profesional, también a nivel empresarial, que es algo que yo he desarrollado mucho, y sobre todo, pues, la curiosidad y la investigación que me ha llevado a mí durante estos 25 años, pues, sobre todo, particularmente a mí lo que me interesa mucho son los desarrollos, las aplicaciones que pueda tener el enneagrama, ¿no? Ahí puedo yo decir que hay un buen libro, hay una publicación de una mexicana, de una autora mexicana que habla de neurociencias y enneagrama. Así que, Lalo, si me lo permites, con muchísimo gusto, te llevo el libro allá para que lo conozcas, ¿no? Porque tú la conociste, estuviste con ella, dictamos un taller con ella, con Adelaida Harrison. Entonces ya hay desarrollos propios de enneagrama y neurociencias en español, muy bien fundamentadas, ¿no? También existe alguna literatura ya en neurociencias y enneagrama en inglés, muy interesante, ¿no? Y bueno, son de esos detallitos que seguramente tendremos tiempo vasto para poder compartir ahora que estemos en intro, ¿no?
Porque hay muchísimas cosas que podemos compartir y que nos podemos alimentar y que precisamente para eso se generan estos foros, ¿no? Para que nos podamos enriquecer todos, por un lado de las aplicaciones, pero por otro lado también del factor humano, que por lo que yo veo, pues es lo que nos une y creo que es lo que más podemos enriquecer y compartir eh, de la mano de, pues, de este gran líder que es Germán y que nos ha juntado, ¿no? Estuvimos juntos, Eduardo, Germán, en Cundinamarca, ¿no? Ahí en Tabio, en Bogotá, hace seguramente también poco más de 20 años que estuvimos los tres, éramos unos críos en ese entonces y ahora tendremos la oportunidad de volver a coincidir. Yo feliz, se me sale el corazón de que podamos estar juntos allá en el mes de octubre en Guadalajara, Jalisco. Un placer, de verdad. No hemos empezado a hablar de lo que van a ser los talleres de cada uno de estos amigos y maestros maravillosos de Enneagrama. No lo vamos a hacer hoy, eso se dará más adelante, pero ya se podrán dar una idea del nivel y lo que significó para el comité académico escoger a estas personas. Les había dicho que tenía 5 invitados y debo agregar un 6º invitado que no estaba confirmado porque está en este momento dictando un taller y tengo que agradecerle porque muy seguramente se voló del taller para estar aquí con nosotros. Y si esta selección mexicana no fuera ya grandiosa, pues tenemos un refuerzo más. Y es otro amigo mexicano, Javier Hernández, otro de los facilitadores que nos va a acompañar. Javier, bienvenido. Hola, gracias, Germán. Una disculpa por llegar tarde. Y sí, justamente ahí está el grupo trabajando con una persona atendiendo. Entonces, igual también me voy a tener que retirar antes, pero no quise dejar pasar la oportunidad de poder aquí por lo menos conocernos, ver las caras. Y bueno, por lo que estoy viendo, no entré al inicio, pero se están presentando. Supongo que es lo que me toca hacer, ¿no, Germán? Correcto. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Javier Hernández, vivo en Guadalajara. Y bueno, ahorita que escuchaba al doctor Eduardo, yo también tengo formación en Gestalt. Mi formación base también fue en el 99, terminé, que fue también cuando al mismo tiempo conocí el Enneagrama. Y desde entonces me dedico al mundo de la psicoterapia. Ahora he transitado por muchos plataformas y muchos lugares y países donde he estado trabajando en el mundo del desarrollo humano y el enneagrama pues ha sido un acompañante conmigo junto con otras herramientas, pero que esa es como una de mis bases, ¿no? Junto con la cosmovisión de la Gestalt. Actualmente me dedico, pues como ven, a dar talleres. También soy asesor de desarrollo humano para una cadena de hoteles por acá en Los Cabos. Para los que no conozcan, Los Cabos es un lugar de turismo de los más importantes de aquí del país. Y bueno, trabajo en desarrollo humano como asesor y como también consultor. Y bueno, por otro lado, también hago mis propios programas, ¿verdad? Que me los permite el tiempo. Entonces, así de que todo el tiempo estoy viajando. Ha sido un poquito complicado, ¿no, Germán? Cuadrar los tiempos, pero bueno, afortunadamente me siento muy, muy contento de que vayan a estar en mi tierra, ¿no? Mi tierra tapatía. La verdad es que cuando me llegó la invitación, Adriana, que fue mi maestra, ella ya me había platicado que iba a ser en México, pero yo no sabía que era en Guadalajara. Entonces, pues será un gusto recibirlos en esa ciudad, ¿no? Que además yo quiero tanto. Y pues bueno, realmente el tema del autoconocimiento para mí apareció desde mucho antes de volverme terapeuta y desde entonces había escuchado el nombre de Enneagrama, pero no sabía qué era, ¿no? Ya cuando estaba terminando la maestría, por ahí apareció el primer taller y yo creo que me pasó lo que a muchos, ¿no? En este caso me enamoré de entender el enneagrama y poderlo adherir a mi vida, tanto para el desarrollo personal y mucho también en mi mundo laboral, ¿no? En la psicoterapia me parece que ha sido un gran instrumento que me acelera procesos, que me ayuda a no violentar los acompañamientos, sino al contrario. Entonces, pues bueno, soy también enamorado de esto y sobre todo del mundo de la conciencia, ¿no? Del entendimiento de sí mismo. Y pues encantado de compartir con ustedes
yo voy a participar ahí con una herramienta que conocí también hace 20 y tantos años, ¿sí? Que es a través de la respiración. Y pues bueno, cuando llegue el momento ya hablaremos del tema, pero soy. Y pues muchas gracias, Germán, por la invitación y mucho gusto a todas y todos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Javier. Aunque en la presentación que cada uno ha hecho ya se vislumbran algunos aspectos de la personalidad, de la parte personal de cada uno, quiero hacerles de pronto de una manera atrevida una pregunta que la va a hacer la misma para todos. Y la pregunta es, por favor, ¿podrías compartir una experiencia que consideres un punto de inflexión en tu vida personal? Eh, Entonces, voy a que tenga que empezar. ver con, perdón, Javier. Germán, nada más tengo una duda antes de irme. Cuando hablas de esto, ¿te refieres que tenga que ver con el crecimiento, con el enneagrama o No, solamente una vivencia personal? no, es una vivencia personal. Es decir, a través de esta pregunta queremos conocer algo del aspecto personal de cada uno de ustedes. Entonces, como sé que algunos se van a tener que retirar antes, voy a empezar con los que tienen que retirarse antes para tener el mayor tiempo posible y un par de preguntas más que les tengo en total. Espero poder hacer 4 preguntas para cada uno. Entonces, Erika, por favor, cuéntanos. Y luego Jorge. Un momento de inflexión. Y un Bueno, he punto de tenido, inflexión en tu vida personal. en mi vida personal, he tenido varios, por supuesto. Varios muy importantes. Yo pienso que para mí, ya lo he contado alguna vez también en un espacio parecido a esto, así que lo siento si me lo van a volver a escuchar, pero es que realmente fue muy importante ese primer impacto cuando tuve la oportunidad de participar en un retiro con el Eneagrama, porque era una buscadora, siempre lo he sido, ¿sí? Pero estaba buscando mucho, mucho afuera y los retiros, talleres, información preciosa que llegaba toda sumado, ¿sí? Pero era mucho para ver afuera qué estaba pasando. Y esa primera experiencia a través de conocerme con el eneagrama fue súper impactante porque eso tenía que ver conmigo, mirarme a mí y de una manera desnuda, transparente. No había nadie a quien culpar, no había nadie a quien señalar. Era mi vida y era yo con los resultados de mi propia vida. Entonces, eso fue para mí supremamente impactante, impactante. Mi vida hizo realmente esto, ¿sí? Un cambio a todo nivel, la manera de percibir, la manera, bueno, les voy a contar, eh, mm, me identifico con una hermosa personalidad psicorrígida. No le puedo decir cuál, ¿ya? Pero bueno, una de las del lado de los psicorrígidos, ¿sí? ¿Cómo habrá sido impactante para algo súper fisiológico, ¿sí? Físico. Yo salí de esa experiencia de solo 3 días y a mí el pie me creció media talla. Toda la vida, esto fue a los 20 tantos años, a los 23 años, pero había caminado 23 años así. Imagínense, cuando pasó esto, ¡wow! ¿Sí? Una locura, fue una locura. Desde esa experiencia tan física, ahora imagínense a nivel mental lo que pudo haber pasado, ¿no? Entonces, esa fue una tremenda experiencia de inflexión en mi vida y de ahí en adelante pues, se abrió un mundo precioso donde no he parado de sorprenderme a mí misma con lo que descubro de mí y descubro también de nuestro potencial, ¿no? De la belleza en la que estamos, en esa posibilidad de transformarnos todo el tiempo. Sí. Gracias, Germancito. Jorge, Bueno, Germán, yo voy a contar algo que te va a gustar a ti, seguramente, y te va a gustar mucho.
Eh, bueno, yo ya les comentaba que soy una persona muy inquieta y que en principio me metí mucho al tema del enneagrama desde la parte teórica, ¿no? A estudiar, a leerme todo lo que había, ¿no? Que en su momento no era tanto, ¿no? Hace 20 y pocos años. Pero bueno, ahí estuve durante muchos años. Y pasado ya un tiempo, inclusive, estaba yo ya dictando talleres como profesor de enneagrama. Se me aplicaron un par de leyes, ¿no? Yo no sé si en esta convocatoria de intro tendremos algo relacionado con leyes universales, pero me supongo que sí, y me supongo que va a estar esta información seguramente inserta en muchos de los talleres que se estén facilitando. Pues resulta ser, Germán, que un buen día me aplicaron las leyes, ¿no? Y me llegó la ley de la advertencia y la ley de la saturación. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que se me cayeron completamente todos los esquemas, me quedé sin piso, literalmente hablando, ¿no? Es decir, la vida me había estado mandando muchos mensajes, ¿no? A través de muchos aspectos y yo no me terminaba de enterar. Y estaba yo bastante dormido y estaba manejando mi vida de una manera que no era propicia, que no era adecuada, ¿no? Había mucho orgullo también, había mucho ego, ¿no? En este caso ya se había disfrazado, era ego espiritual y me sentía yo que por estar dictando talleres de enneagrama, pues prácticamente ya estaba trascendido, no poco más que levitaba o caminaba 20 centímetros arriba del suelo, ¿no? Y entonces se me aplicaron las leyes muy, muy fuertes, ¿no? Me quedé sin piso. Básicamente en una inundación perdí el automóvil, pero no me di cuenta que traía un portafolio con mi ordenador, con mi disco duro, con toda mi información, perdí mi pasaporte, perdí mis identificaciones, todo, todo. O sea, de un día para otro me quedé casi que en cueros, me quedé absolutamente en cero y con la necesidad de reinventarme prácticamente de cero, ¿no? Perdí información valiosísima para mí de 15 años, ¿no? De investigación, de análisis, todo, todo. Es decir, en un segundo, pues nada, la vida me llamó la atención fuertemente, me cimbró, me dijo, ¿qué estás haciendo, no? O sea, párate un momento, ¿no? Y revisa cómo está tu vida. Y entonces, muchas de las cosas que yo me paraba frente a la gente a contárselas, tuve que aplicármelas a mí mismo, ¿no? Y esa bajada, ese aterrizaje que ha sido durísimo para mí, me ha servido muchísimo. Y es lo que me permite ahora, en un estado mucho más receptivo, mucho más humilde, pues continuar ahora, desde lo que es ya el aprendizaje propio de la vida, ¿no? No solamente desde el llenarte de información teórica, sino realmente ya asumiendo cómo es que funciona la vida y entendiendo que nos aplican las leyes absolutamente a todos, ¿no? Entonces, estoy seguro que todos nosotros hemos atravesado momentos duros, difíciles que nos ha sembrado, pero seguramente son los que más aprendizaje nos han dejado, ¿no? Entonces, lo comparto con toda la humildad, ¿no? En su momento no fue nada agradable, pero ese momento me permitió, pues, realmente dar ese paso que estaba yo obviando, ¿no? Que estaba yo evitando y sobre todo que me había asumido yo un personaje que definitivamente no era el más adecuado para mi vida pasando el trago amargo, ¿no? Y habiendo integrado esos aprendizajes, pues seguramente mi vida está mucho más plena y mucho más satisfactoria a partir de un momento dado. Muchas gracias, Jorge. Javier, Bueno, yo creo que lo que les comparto un momento de inflexión y que además tiene que ver con que esté aquí el día de hoy como terapeuta fue a los 25 años, yo era muy joven, muere mi papá de un infarto. En aquel entonces yo era dentista. De hecho, mi formación básica es odontología, me desempeñaba como tal. Y un buen día, muere mi papá de un infarto fulminante y al ser tan joven me costaba mucho trabajo como asimilar y procesar el cambio que se vino, la situación, entender de qué se trata una pérdida de ese tamaño, ¿no? Y bueno, pasaron los meses, me era muy complicado llevar el duelo, hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no vas a terapia? Yo sí. Y justamente creo que ahí fue el momento donde yo conocí un mundo, ¿no? Fui con un terapeuta que después al paso de los años hicimos amigos, que era su base era Gestalt, donde conocí la Gestalt, y yo no podía creer que hubiera un lugar y un espacio que le pusiera nombre a lo que yo sentía, ¿no? A cuestionamientos que yo podría hacer desde niño, de por qué esto es así y así, y ahí le llamaban de una manera. Ya había gente que lo había recorrido, entonces empecé a encontrar muchas respuestas, empecé a entender
el mundo interno, el mundo de las emociones. Y bueno, me apasionó primero por la velocidad a la que pude resolver una situación que para mí había sido tan dolorosa y luego al mismo tiempo cómo me fue liberando de otras situaciones. Yo llegué por la muerte de mi papá y obviamente como todo mundo cuando llega a la psicoterapia, ¿no? Te encuentras con muchísimas cosas que fui resolviendo y ese fue el punto que a mí me permitió después decidir estudiar primero como hobby. Sí, a mí siempre me había gustado mucho la psicología y entonces yo siempre decía que cuando terminara odontología iba a estudiar psicología, pero nada más de hobby. Y bueno, una vez que conocí la psicoterapia, dije, no, no quiero psicología, quiero psicoterapia, pero lo hacía nada más como iba a la maestría en la tarde mientras atendía mi consultorio, ¿no? Y bueno, el mundo me fue llevando por otro lado y yo fui diciendo sí a las propuestas de la vida, pero sí fue un momento de quiebre en mi vida que me permitió desandar caminos en algunos aspectos e ir encontrando nuevas formas de estar, de vivir, de entender la vida. Y bueno, eso me ha llevado hasta el día de hoy a estar aquí como terapeuta, teniendo como base una formación de odontología, que ya hace muchísimos años, obviamente, que la dejé, ¿verdad? Hace muchos, muchos años, más de 20 años. Pero bueno, este fue un momento importante que les puedo compartir. Muchas gracias, Javier. Eduardo, Gracias. Quisiera nada más hacerle una pregunta a Javier. ¿Estudiaste psicoterapia en íntegro? Sí, tal cual ahí, con Ok, Sergio Vázquez. Y sabes, ok. sabes una cosa, a mí cuando supo que era artista, me dijo algo parecido que a ti, me dijo, tú nunca vas a ejercer, pero te va a servir mucho para tu vida. Digo, si ahora me pudiera ver, Sí, pero sí, somos egresados del mismo lugar entonces. sí. Se huele a la distancia. qué Em, bueno. Maravilloso. yo les compartiría que mi vida y mi formación desde niño fue una formación extraordinariamente rígida. Eso evidentemente modeló gran parte de mi carácter, de mi forma de ser y de vivir. Rígida en muchos sentidos, pero muy estricta y rígida en el aspecto religioso. Me formé en instituciones que me llevaron a conformarme dentro del pensamiento religioso extremo, políticamente dentro de la ultra extrema derecha. Y entonces mi vida era, solamente había blanco y negro y lo blanco únicamente era lo que yo decía que era blanco. Y en esa condición, yo no me había dado cuenta que eso me generaba mucho conflicto de existencia, la rigidez de mi formación desde mi primaria, secundaria y demás, donde o era pecado o no lo era, pero la situación era muy, muy difícil para mí. Y se conjuntan tres elementos. El primero es cuando yo entro a hacer la maestría en psicoterapia y entonces comienzo a leer textos totalmente que en otro momento me hubieran parecido textos que debían haber estado en la pila en las hogueras, ¿sí? Empiezo a leer autores que en la vida hubiera yo imaginado. Y entonces eso me abre a de repente darme cuenta que yo, un cristiano católico apostólico romano ultraderechista, empieza a leer de budismo, de transpersonal, de existencialismo, que leo a Teilhard de Chardin y cosas por el estilo que también teníamos que leer en la maestría, me empieza a romper un esquema. Luego viene que estando en eso es cuando yo conozco Eneagrama y viene una segunda importante ruptura en mis esquemas, porque ahí empiezo a darme cuenta de esa estructura tan severa, tan cerrada en la que yo vivo. Y en ese inter también entra cuando yo conozco por primera vez la escuela sufi, que fue para mí como pensar en el pecado peor de la historia. Cuando estaba en mi primera experiencia, la tuve en Colombia. Bueno, una experiencia la tuve en Colombia, la primera la tuvimos aquí en México. Después viajé a Colombia a seguir estudiando cuestiones de eneagrama. Y ahí estando, me invitan a un retiro sufi. Y me dicen, es que también hay un retiro y ahí vamos a estar. ¿Y qué decía yo si no tenía otra opción? Pues ahí estaba hospedado y me dicen, y hay un retiro aquí donde estamos. Y dije, pues ni modo que me vaya a un hotel, ¿verdad?
Y entonces de repente caí en un retiro espiritual sufi. Y quiero aclarar que estas tres cosas suceden cuando yo estoy en un conflicto terrible de mi existencia, donde yo tengo un pleito gravísimo con Dios. Han pasado cosas en mi vida personal donde yo me volteo y le digo a Dios, qué poca tienes. ¿Por qué? Porque esto no se vale. Y veo que este es un mundo de hipocresía y que tú, quién sabe qué estás pensando, pero mi idea tan rígida, tan estricta, tan estructurada de Dios estaba hecha a pedazos. Y estos tres eventos, el primero, haber entrado a la maestría, el segundo, haber conocido el enneagrama, y el tercero, el haber entrado a este conocimiento de la espiritualidad desde la libertad que me daba la escuela sufi, cambió totalmente mi perspectiva. Quiero confesar que en aquel tiempo, la primera vez que cuando estuve en aquel retiro sufi, aunque ya venía yo con estos pensamientos en la cabeza, va a sonar cómico lo que les voy a decir, pero dije, si mi mamá me viera ahorita, me mata. Me mata y me vuelve a matar 6 veces. ¿Por qué? Porque mi mamá decía que el de santo resbala hasta demonio no para. Dije, mi madre me mata, me mata. Entonces, empecé a transformar, cambió totalmente mi perspectiva. Mi interés a partir de ahorita empezó a cuestionar fuertemente lo que era la vida, la espiritualidad del ser humano. Y vi que en estas tres cosas que habían pasado en la vida, en mi vida, ahí había un camino de espiritualidad que nada tenía que ver con una religión rígida, castrante, limitante, asfixiante. Fue para mí una tremenda liberación, un cambio total en mi manera de percibir la vida y una manera totalmente diferente de vivir. Claro que han sido 25 años desde entonces en donde esto ha seguido caminando día con día y este camino sigue siendo un camino de búsqueda, pero ha sido maravilloso porque ha sido una condición de verdadera liberación. Yo agradezco la coincidencia de esos tres eventos, porque los tres se pegaron. Estaba yo en la maestría cuando vivo la experiencia de enneagrama, cuando quien viene a dar la experiencia de enneagrama, incluso lo invito a conocer íntegro en Guadalajara, y cuando a los pocos meses me invita a Colombia y cuando se conjunta todo esto, y yo voy con esta terrible crisis de existencia de mi pelea a muerte con Dios. Y de repente las cosas empiezan a cambiar. Por eso creo que fue algo extraordinario y maravilloso la conjugación de estos tres elementos. Y hoy yo platico mucho de esto con mi familia, con mis hermanos, nos reunimos semanalmente por esta vía. Y ya mi hermano, el mayor, que ya es una persona mayor, dice que estamos divididos entre sacros y profanos. Y el gran director de los sacros, que era yo en la antigüedad, hoy soy el gran pecador y el director de los profanos. ¿Por qué? Porque hablamos de una forma totalmente diferente en nuestro concepto de Dios, del amor, de la libertad, de la espiritualidad, de el vivir, del aprender a vivir de otra manera. Gracias. Muchas gracias, Lali. Marcelita, tu punto de inflexión. Germán, perdón que interrumpa, yo me despido, pido una disculpa, me tengo que, allá me espera el grupo. Muchas gracias, perdón Marcela por la interrupción, nos vemos pronto. Listo, gracias, Javier. Chao. Gracias, Javier. Chao. Marcelita, Bueno, yo creo que el mío es muy similar al de Erika y también lo he contado en algunas oportunidades. Obviamente hay varios, pero creo que ese es el que me trajo a este maravilloso mundo del enneagrama. Y siendo también muy joven, hubo un momento en el que entré en crisis existencial. Según yo, el mundo estaba contra mí. Y lo mismo, en esa pelea con la vida de por qué la vida no hace lo que yo quiero que haga y por qué no funciona como yo espero, según mis expectativas, empecé en esa búsqueda que tenía, a recordar que en algún momento había tenido una conversación muy importante con una persona que precisamente llevaba un taller de enneagrama. Entonces decidí llamarla y terminé entrando en un taller también vivencial.
Y esos 3 días para mí fueron un encuentro también maravilloso con la realidad, ¿verdad? Salir de ese mundo que yo había creado donde básicamente el ombligo era yo y todo se supone que debía girar en torno, a pasar a decir, ok, no, el mundo no funciona así y funciona de una manera distinta y entender que yo había creado mis resultados, que yo estaba creando esa realidad y en esa realidad se conjugaban varias cosas, un trabajo que no me llenaba, soy economista de profesión, una relación que se estaba viniendo al piso y tenía una tusa, así se dice en Colombia, un dolor, un desamor muy grande y como una pelea también como con mi ambiente, con donde estaba en ese momento, con el lugar donde estaba viviendo. Entonces, darme cuenta de los patrones que me han llevado a este resultado o a estos resultados, poder hacerme consciente de qué había pasado en mi vida, que había generado esta hermosísima personalidad y que de alguna manera me había terminado llevando en un hilo conductor a esa historia, fue decir, qué lindo, porque por fin entendí o me hice consciente que así como yo había creado eso, podía crear una realidad totalmente distinta si empezaba a hacer el trabajo que requería. Y ese trabajo dependía 100% de mí y era conmigo, en mi mundo interior. Y creo que ese fue uno de los momentos en los que hubo un antes y un después. Muchas gracias, Marcelita. Mi querida Blanca, tu punto de inflexión, por favor. Dios bendito. Yo he tenido muchos puntos de inflexión en la vida. Y haciendo breve la historia, pues nada más imagínense que yo era madre a los 17 años, yo era madre adolescente. Para los 24 yo ya era una mujer con 3 hijos y recién divorciada y sin ninguna herramienta. Eso fue un punto de inflexión en mi vida, porque tuve que salir del confort de que te mantuvieran, de que te tuvieran en una casita, a tener que salir al mundo laboral sin herramientas. Entonces eso fue un punto de inflexión no grato. Después, muchos años después, ya en el medio laboral, ya trabajando, ya haciendo certificaciones, ya haciendo mis pininos y demás, un día me independizo de la empresa en la cual yo trabajaba y llega otro punto de inflexión en el momento en que me doy cuenta que ya soy emprendedora y que toda la operación que está en mis hombros depende de mí. Eso fue de verdad, darme cuenta de la responsabilidad que yo tenía y de no haberme dado cuenta ni haberlo pensado tantito antes, pero ya estaba ahí, eso fue otro punto de inflexión que tampoco estaba gozando. Y después, muchos años después, llega mi segundo divorcio, yo con sobrepeso, con esta historia de lucha y haz las cosas y sal adelante, y llega la pandemia. Y ese es como mi tercer punto de inflexión, donde digo, ok, ya han pasado muchas cosas en mi vida, ninguna las has gozado, las has sacado adelante, y ahora con lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Y lo que tenía en ese momento no estaba funcionando profesionalmente porque las aduanas estaban prácticamente colapsadas en el país con la pandemia, teníamos nulo trabajo y lo que se hacía estaba lleno de corrupción, entonces no tenía manera de enfocarme en lo que yo había hecho últimamente. Entonces volteé a ver que estaba ahí el enneagrama y que el enneagrama me había dicho, hey, va a tocarme la puerta. Y es ahí cuando decido darle toda mi atención al estudio de una herramienta que me iba a poder dar, número uno, información para mí, entenderme a mí, por qué estaba en ese momento de mi vida y por qué habían pasado todas esas circunstancias en mi vida. Y además, como yo, un montón de mujeres y un montón de personas que se pueden identificar y que como me caracteriza, yo podía dar todo eso para ayudar a los demás y poder que todos tuviéramos alguna forma de tener una vida mejor, más amable, más armónica. Entonces, esos han sido mis 3 puntos de inflexión y termino con el enneagrama. Muchas gracias, Blanquita. Bueno, yo voy a aprovechar los 30 minutos restantes al máximo con los facilitadores que se pueden quedar, porque ya obviamente algunos se habían disculpado que no podían estar todos los 90 minutos. No sé si Marcelita, antes de retirarse del todo,
¿podría responder una pregunta o se tuvo que ausentar ya? Estaba poniendo en meeting. Ya iba a salir corriendo. Bueno, una pregunta relacionada con intro, y esta la va a hacer diferente a cada persona. En el contexto de Intro 2024, Marcelita, ¿qué aspectos del renacer interior consideras más desafiante y cómo esperas abordarlos durante nuestro retiro? Wow. Ok. Ya de entrada, el título, El Renacer Interior, me pareció muy interesante, muy retador al mismo tiempo y que puede tener muchas dimensiones y aristas desde las cuales las podemos abordar. Y digamos que el reto para mí cuando estaba tratando de presentar la propuesta fue qué herramientas, con qué herramientas cuento que pueda realmente llegar a Intro a ofrecer algo que sea al mismo tiempo lindo en el término de sentir, de entender alguna parte de nosotros mismos, de poder llevar esa conciencia a las personas, pero al mismo tiempo profundo, poderoso, que realmente genere algún tipo de impacto. Entonces, creo que ahí estuvo el reto real, es decir, en ponerme a pensar qué sé, qué información tengo, qué cosas he verificado, qué herramientas estoy poniendo en práctica en mi vida que realmente sienta que han generado transformaciones y que han generado precisamente ese antes y después, esos momentos también de inflexión interior que generan respuestas o resultados exteriores distintos. Y eso es lo que quise traer, que supongo que después lo vamos a contar un poquito más a profundidad. Por supuesto que sí. Vamos a tener unos webinars vamos a trabajar con de a dos facilitadores donde vamos a tener una primera aproximación a lo que es la propuesta del taller experiencial que cada uno ha presentado. Muchas gracias, Marcelo. Aprovecho y me despido. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero verlos pronto. Un abrazo. Muy bien. Mi querido Eduardo, para ti, ¿cómo crees que el tema que nos convoca este año en Intro, que es el renacer interior, resuena con tu propia experiencia y o filosofía de vida? Em, la palabra, el puro concepto de renacer, yo creo que el renacer es un reto y es en sí mismo, es un proyecto donde nos toca renacer día con día. O sea, el renacimiento no es un momento que estuve bien, luego estuve mal y luego me levanto y luego pasan años y a lo mejor vuelvo a caer y me vuelvo a levantar. Creo que el renacer día con día es el verdadero proyecto de vida. Y yo casi diría, no es día con día, sino es momento a momento. Es estar conscientes de que cada instante de la vida, hay un planteamiento hermoso en uno de sus libros de Anthony de Melo, donde dice que una persona que está viva está llena de muerte, porque muere continuamente para volver a nacer en cada instante. Entonces creo que ese es el renacer y que lo que el ser humano busca, lo que buscamos como seres humanos nosotros, es esa paz, hay esa inquietud profunda dentro de nosotros que decimos, es que estoy buscando algo, y ahora sí que como el cuento, ¿no? Un buscador es alguien que busca y no sabe ni siquiera qué está buscando. Y tal vez lo sabe cuando lo encuentre, y cuando lo encuentra ya sabe que necesita buscar algo más. Entonces, en esa condición, creo que ese es el gran reto del ser humano. Nuestra búsqueda constante, nuestro estado perenne de volver a nacer, de ir dejando atrás, de dejar que muera nuestro pasado, dejar que muera nuestra historia que nos lastime, que nos hiera y que nos hiere para renacer a la vida.
la vida es en el aquí y en el ahora, es en cada instante. Entonces, renacer creo que es eso. Es un reto de estar conscientes de estar en el aquí y en el ahora. Y que es algo que toca hacer momento a momento. Lo que no hice hace 10 segundos, no importa, ya no lo hice. Lo que importa es cómo nazco para este momento y vivir en plenitud este momento, porque eso es estar bien. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Para Blanca, aprovechando la circunstancia que en el 2023 fuiste participante de Intro. Entonces mi pregunta sería, si podrías por favor compartir una anécdota que hayas vivido en Intro 2023 que ilustre un momento de transformación significativa para un participante, o que puede ser un momento de transformación significativo para un participante de Intro. Uy, es que todo lo que yo viví en Intro está lleno de anécdotas que son poderosas y transformadoras. O sea, me llevaría aquí lo que resta. Pero sin duda, cuando lograba ya quitarme la euforia del día, cuando yo me recogía y ya entraba en la habitación y revisaba las notas, sobre todo el último día, que revisé las notas de lo que habíamos trabajado y empecé a ojear, a ver, espérame, es que esta nota me hace sentido con lo que vimos ayer, y regresé a revisar todas las notas. Tuviste la grandeza y la sabiduría de ir hilando cada uno de los talleres que fueron sí o sí de a poco llevándome a un proceso conmigo muy particular que estaba viviendo en ese momento, que era un gran duelo. Y tu cierre, el último taller, cuando yo reviso las notas y yo empalmo toda la información, me dieron una luz impresionante de estás en el lugar adecuado para que continúes con tu proceso de transformación. Te estás llevando oro puro con cada una de las notas que tomaste de todos y cada uno de los talleres, porque mira, ve, esto se hila con esto otro. Y es larguísima esa anécdota, todo lo que pasó esa noche para mí. Pero el ir viendo ya después, en retrospectiva, cómo se fue hilando conmigo mi historia, lo que yo iba trabajando, el dolor que yo llevaba, cómo lo pude procesar, dejarlo en Colombia y yo regresar a México con una sonrisa y con un entusiasmo que al día de hoy no se me quita y la gente me pregunta, ¿qué te tomas? ¿Qué haces? Ah, pues vente a Intro, porque aquí es donde vas a poder encontrar muchas de las preguntas que te estás haciendo, formulando y por los cuales te puedes regresar hasta el entusiasmo por vivir. Entonces, pues básicamente es eso. Muchas gracias. Bueno, finalmente, Eduardo, ¿qué te llevó a aceptar la invitación de presentar un diseño de un taller inédito para Intro? ¿Por qué aceptaste la invitación? Primero porque creo que algo que he trabajado en mi vida es que cuando algo aparece en tu vida, si está ahí, tiene que ver contigo. Y entonces, que te pusieras en contacto conmigo, que me plantearas la situación, dije, a ver, cómodamente podría decir, híjole, habría que trabajarlo y honestamente el desarrollo de todo el plan de un taller es una de las partes más tediosas. No sé si les pasa a ustedes, pero yo como profesora en la escuela, cada vez que me piden elaborar los programas y todo eso, digo, oh no, qué pesadilla tan enorme. Eso me llevó a hacer estudios de eso para hacerlo más fácil, ¿no? Hacérmelo más fácil. Pero dije, a ver, no, espérate, más allá de eso, está en tu vida. Entonces, si está en tu vida, tiene que ver contigo. Y
creo que una de las cosas que yo he estado tratando de aplicar en mi vida y que comparto con mis grupos es precisamente eso. Si surge en tu vida, interpreta, di qué tiene que ver conmigo, para qué está en mi vida, qué me está pidiendo. Y que te hubieras puesto en contacto conmigo, Germán, significó decir, ok, esto tiene que ver con algo que yo necesito trabajar, algo que yo necesito echar a andar conmigo. Y si yo tengo algo que aportar, magnífico, me están dando la oportunidad. Y también que es el momento en que me toca aprender muchas cosas, porque es compartir con otras personas que tienen sus experiencias y que tienen cosas maravillosas. Y entonces, bueno, toca renovar, toca replantear, toca estar ahí porque apareció en tu vida y se acabó. Y no lo discutas. Ya haré mi planteamiento y ya si les gusta, pues me dirán que sí. Si no les gusta, pues me dirán que no. Y pues como decimos por acá, pues me voy con mi música a otra parte, ¿verdad? Y ni modo. Pero, ok, dije sí, porque está en mi vida, entonces toca responder que sí. Muchas gracias, porque tenemos la maravillosa oportunidad de tenerte como parte de este grupo selecto, como han podido observar y escuchar. Bueno, finalmente, mi querida Blanca, tú estuviste en Intro 2023, tienes referencia de lo que fue el primer intro en el 2022. ¿Cuál crees tú que va a ser el valor agregado, el sabor particular que va a tener Intro 2024 en tu país? Justo eso. Sin menospreciar, porque yo amo Colombia, yo creo que el folclore mexicano, el amor que nos caracteriza a los mexicanos, esta gracia que tenemos por ser unos excelentes anfitriones y que recibimos a las personas, no por nada de todos los habla hispanos, somos los que decimos, mi casa es tu casa. Y lo decimos con generosidad. Y yo creo que la generosidad que es México es lo que le va a dar este sazón particular a lo que ya es la experiencia en intro, que por sí ella es espectacular, que toca el corazón y sí o sí hay un proceso de transformación en tu vida. Pero yo creo que es que sea en México y que estemos un grupo de mexicanos que, como bien lo dijiste hace rato, la selección mexicana vamos a estar ahí y wow, eso le va a dar un punch impresionante a la experiencia dentro de este año. Muchas gracias, Blanca. Muy bien. Entonces, hemos tenido la maravillosa oportunidad de escuchar hoy, y para quien no conocían y puedan ver la grabación de este webinar, a los facilitadores, aparte de los facilitadores que nos van a acompañar. Les recuerdo que en total somos 14, que me incluyo dentro de los facilitadores. Somos 14 facilitadores los que vamos a estar, de Argentina, Chile, España, Colombia, México, Estados Unidos. El próximo martes, ¿qué fecha tenemos el próximo martes? Martes 23. Vamos a tener la oportunidad de conocer posiblemente el resto de facilitadores. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer y escuchar a Erika Sieber, a Marcela Tapias, a Eduardo Rosas. Estoy leyendo para que no me olvide ninguno, que ya no están aquí en este momento, a Jorge Mendoza, a nuestra querida Blanca Venegas y también gracias a Javier Hernández, que también nos pudo acompañar. Entonces, espero que nos encontremos el próximo martes, terminando de conocer a los demás facilitadores que ha sido escogido en una labor, reitero, agradablemente difícil, que fue seleccionar entre las 20 propuestas que recibimos, estas 14 propuestas que van a ser parte de Intro. Los que estudiaron Intro el año pasado notarán que aumentamos el número de experiencias, el número de talleres, el número
facilitadores, muy animados por todo el bien recibo que hemos tenido de la propuesta del 2024. Entonces, nos vemos muy pronto y les recuerdo que después de que terminemos la presentación de todos los facilitadores, vamos a empezar con unos webinars de a dos facilitadores, donde vamos a explorar ya los temas específicos, que conozcan cada una de las propuestas que van a ser parte de los talleres. A los facilitadores aquí presentes, a Eduardo, a Blanca, a los que ya se tuvieron que retirar, y muchas gracias por este tiempo, por estar aquí y por hacer parte de este maravilloso proyecto, por hacer parte de Intro 2024, aunque como dice Blanca, con alegría y entusiasmo, es evidente que es el evento con enneagrama más importante de Iberoamérica, más grande de Iberoamérica. Entonces, muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias y un gusto. Gracias. Luego. Un abrazo.